Ahí iba a hablar. Buenos días a todos. Veo que hay conectadas 5 personas. Había cerca de 40 personas inscritas. Entonces, si todos están de acuerdo, como todavía no son las 10 y falta un minutico, démosles 2 minutos para empezar, para que se conecte la gente y empecemos con un grupo un poquito más grande. Entonces, gracias a los puntuales por estar atentos al inicio y 1 minuto a las 10:01 arrancamos. Bueno, listo. Arranquemos porque creo que ya no se conecta más gente. Pues buenos días, les habla Liliana Maya, soy la directora de la unidad de talento TI. Muchos de ustedes ya me conocen, espero que las personas que están conectados y hacen parte, ya hagan parte de la comunidad de áreas de recursos humanos y estén dentro del grupo de WhatsApp. Para los que no, porfa escríbanme un correo talentoti@fedesoc.org y ahí les enviamos, nos envían el celular, los incluimos en el grupo de WhatsApp y les enviamos el acceso a la carpeta compartida que tenemos de estudios, de salarios y de otras cosas que pueden ser interesantes para ustedes. El día de hoy tenemos como invitados al webinar a una empresa con la que acabamos recientemente de hacer una alianza. Ustedes en el WhatsApp han manifestado varias veces la necesidad de una empresa que los apoye en los temas de reclutamiento y también en otros temas que tienen que ver con las áreas de recursos humanos, entre otros evaluaciones de desempeño y bueno, varias de estos temas. Y por eso entonces nos reunimos con Sid Consulting y con Patricia Lancheros para explorar de qué manera podemos apoyarlos. Hoy lo que vamos a hacer es que ellos les van a presentar un tema que seguro es de interés para ustedes, pero adicionalmente, hacia el final de la charla, también le pueden hacer preguntas acerca de cuáles son los servicios que prestan. Por ahora les puedo contar que vamos a tener dentro de la página de FedeSoft un espacio con la información de ellas, cuáles son las tarifas y cuáles son los números de contacto para que puedan llamarlos directamente. Lo que acabamos de decir, de coordinar con Patricia, es que ellos usualmente en temas de reclutamiento cobran un 120% del salario de la persona que les entregan a ustedes y para el caso de FEDESOP van a cobrar solamente el 100% de ese salario. Para otros temas de consultoría seguramente habrá que revisar el alcance y por eso no hay una tarifa establecida, pero ellos siempre tendrán presente que la propuesta que les hagan será una propuesta que tendrá un beneficio especial por ser, pues porque ustedes pertenecen a empresas afiliadas a la federación. Dicho esto, entonces, Patricia, bienvenidos y todo el espacio es de ustedes. Les propongo que las preguntas las pueden ir haciendo en el módulo de preguntas, pero solo hasta el final podremos responderlas para no interrumpir la conversación. La idea es que terminemos antes de las 11 de la mañana, así que, pues nada, Patricia, bienvenidos.
Hola, buenos días a todos. Bueno, yo soy Patricia Lancheros, hago parte de SID Consulting y estamos hoy para presentarles un tema que es de interés para las compañías, para todas las compañías en todos los mercados, y quiero presentarles a Ángela Tafur y a Marcela Quiroz. Somos parte de SID Consulting. Y bueno, al final vamos a ampliar un poco acerca de lo que hacemos y bienvenidos. Entonces, Ángela Tafur va a ser la persona que va a liderar esta conferencia, ¿vale? Gracias, buenos días. Vamos iniciando con la idea es que podamos desarrollar temas básicos de lo que es gestión del cambio. Es un reto que tenemos todas las organizaciones en el día a día y más en este sector en el cual nos encontramos. Estamos mirando acá cómo vamos avanzando en la presentación. Y pues vamos a iniciar con algo que es súper importante cuando hablamos de cambio organizacional, y es qué nos impulsa este cambio. Tenemos obviamente en un primer nivel todo el tema tecnológico. Definitivamente buscamos comunicaciones más rápidas y mejores. Estamos buscando redes de información que nos conectan mundialmente entre todos. Tenemos un área y una perspectiva económica internacional que genera impulsos a todos los niveles de la organización. Tenemos inversiones, tenemos maduración de mercados en países desarrollados. Cada vez pues hay un crecimiento nacional un poco más lento, tenemos exportadores más atrevidos. Igual nosotros debemos estar mirando no solamente un mercado local, sino una perspectiva mucho más internacional. Los temas regulatorios también se vuelven un tema que nos afectan tanto positivamente, depende cómo lo miremos, o pues hay que ajustarnos al interior de la organización para poder responder a esta perspectiva. Y pues obviamente no podemos olvidarnos de un tema social, económico, político importante como este movimiento de países comunistas, socialistas, buscando más privatización y cada vez más países vinculados al sistema capitalista. Nosotros en un entorno colombiano, pues lo sabemos, estamos muy impulsados y nos están generando muchos retos internamente en la organización y como país, pues lo que está sucediendo pues en la región. Son cosas que no nos pasa solamente en la región, sino pues a nivel mundial. Tenemos una conversión de comunicaciones, cada vez buscamos esa integración, una globalización de mercado. Nuestros clientes y nuestros proveedores no son solo locales, estamos buscando cada vez hacer más alianzas. Los tratados son un tema importante que debemos estar revisando. Ese acceso a clientes globales también nos implica hacer una serie de ajustes y retos internos importantes. Internamente, pues nuevos esquemas organizacionales, el tema virtual, o sea, lo que está pasando en este momento, este webinar es un ejemplo claro de eso, temas mucho más virtuales, y eso también hace que las organizaciones en la estructuración de nuestros equipos humanos implique modificación, relaciones distintas, un tema de seguimiento, de indicadores, cómo organizarnos por esos procesos y poder medir esa gestión. Los equipos igual, si tenemos el talento no importa dónde esté, entonces eso nos implica tener unos retos importantes. A nivel de tecnología, pues no me voy a detallar, estamos hablando de conocer muy bien esos sistemas integrados de información, ese trabajo en red. Las políticas, el medio ambiente, cada vez los temas de sostenibilidad se vuelven un tema importante. Las regulaciones, estar pendientes en ese tema de qué certificaciones necesitamos y qué estándares de mercado e industria tenemos que ir incorporando para mantenernos, obviamente, competitivos. Las políticas hacia la comunidad, todos los temas de responsabilidad social empresarial, al exterior y al interior de la organización, el ser organizaciones responsables con nuestro talento y también responsables con el entorno.
El cliente, pues definitivamente es un tema que se va moviendo, cada vez clientes más exigentes, más conocedores, con mayor movilidad. Cómo lograr esa fidelización se vuelve un reto de día a día. Los nuevos patrones de empleo y las estructuras organizacionales, todos los temas tercerizados, esquemas de freelance, que se nos vuelve un tema importantísimo de, por un lado, de cómo cumplimos con las legislaciones, un poco lo hablábamos hace un segundo, cuando yo busco el talento no importa dónde esté, eso también me implica tener unos retos importantes de manejo interno, de generar fidelidad con mi equipo humano, también con un tema de generación de compromiso de mediano y largo plazo, tanto con mi organización como con mi cliente, pero también de un manejo legislativo importante dependiendo de dónde esté ese talento. Y la calidad, especialmente pues en este sector se vuelve un tema sí o sí, pues en general, pero sí o sí, si tengo las licencias, las certificaciones, mi talento también lo tiene, como organización lo estoy obteniendo. Entonces son cosas que nos empiezan a generar unos estándares tanto de mercado y entorno que no son solamente hoy o las que ya obtuve, sino que definitivamente si miramos en el corto y mediano plazo es algo que no va a desaparecer. Si un poco nos detenemos en este slide, vemos que cualquiera de esos cuadritos nos va a generar un cambio o nos está generando un cambio en este momento en la organización o nos genera un reto en el corto y en el mediano plazo. Algo importante desde acá y es que desde las áreas de recursos humanos tenemos una doble responsabilidad frente a todos estos impulsores. Y es, hoy en día tenemos dos retos grandísimos y es toda la era digital que se está haciendo y eso implica contratar diferentes personas, diferentes perfiles, buscar formas nuevas en que poner disponible el talento para las organizaciones y todos los temas de inclusión en los que tenemos que empezar a involucrar diferentes tipos de personas dentro de nuestras políticas de talento humano y eso hace que nosotros tengamos una responsabilidad doble. Una es apoyar a las áreas responsables de cada uno de estos puntos y apoyar todo lo que sea el cambio del negocio. Y lo otro es cómo nosotros desde recursos humanos estamos movilizando nuestros procesos precisamente para adaptarnos a este tipo de cambios. Entonces, no solo somos el soporte en cambio de la organización y del negocio, sino que a la vez tenemos que hacer que el área de recursos humanos evolucione de la misma forma. No podemos tener el talento trabajando virtualmente y no movilizar nuestros procesos de formación. O no podemos no movilizar nuestros procesos de evaluación de desempeño. Incluso esto ya empieza a ser una discusión laboral a nivel de derecho laboral de cómo vamos a implementar e incorporar este tipo de horarios de trabajo, de procesos dentro de las políticas de recursos humanos. Entonces aquí les queremos como dejar ese abrebocas de la doble responsabilidad que tenemos desde esta área. Y pues obviamente, ¿por qué generamos ese contexto? Y es que definitivamente la movilización de los mercados y la competencia. Cada vez hay más riesgos en el sentido de cada vez hay más competencia. Están entrando competidores mes a mes. Esa velocidad de nuevos servicios, de nuevos productos, de nuevos requerimientos de los clientes es un tema que nos genera una adaptación mucho más rápida y más oportunidades también, depende cómo vamos. Pues por un lado, pues más riesgos, pero también más oportunidades de atender diferentes mercados con menos barreras. Esto nos implica una situación al interior de la compañía y es estar revisando nuestros procesos. Esa reingeniería de procesos de manera permanente, cómo lo hacemos mejor, más ágiles y cómo respondemos, digamos, a esos requerimientos que veíamos en los impulsores anteriores. Cómo nos reestructuramos también esas estructuras organizacionales, cómo nos organizamos mejor y más ágiles por proyectos, cómo incorporamos esos programas de calidad, cómo la calidad y los riesgos se vuelven un tema mucho más cultural
que responder a obtener certificaciones o requerimientos que necesitemos, sino que de verdad se nos convierten en elementos del día a día. Cada vez más fusiones y adquisiciones, cómo generamos alianzas, cómo crecemos en el corto y en el largo plazo, cambios estratégicos. Ya las estrategias no se generan a un 5 o 10 años, casi que estamos hablando de 3 años y las vamos mirando año a año porque pues el entorno nos lo exige. Y ese cambio de cultura empresarial, cómo vamos incorporando igual nuevas generaciones, nuevas formas de hacer las cosas igual, pero también cómo empezamos a integrarnos para ser mucho más efectivos teniendo diferentes generaciones, apalancándonos en la experiencia, pero también incorporando esos nuevos elementos de estilos de trabajo que en ocasiones generan dificultades porque tenemos hábitos distintos, pero que es un tema donde pues, se convergen al interior de la compañía y debemos manejar. Con ese contexto, pues claramente decimos, ok, el cambio es un tema que sabemos que se maneja en el día a día, que es un reto en el corto, en el mediano y en el largo plazo, y entonces lo primero que queremos traer acá es una frase de San Francisco de Asís, y es: Señor, dame la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, el valor para cambiar lo que puedo y la sabiduría para distinguir la diferencia. Dependiendo del rol que podamos tener en la organización, pues a veces no tenemos la injerencia de modificar, o sea, decir, este cambio no va o este cambio va con cierto lineamiento, pues porque estamos en una posición donde definitivamente en ese momento para ese cambio, pues somos facilitadores, por decirlo así. Pero en otro momento de la organización podemos ser usuarios de ese cambio y simplemente lo recibimos. Entonces es muy importante poder tener esa claridad de cuál es el rol que tenemos en los diferentes cambios de la organización. Y lo primero que nos genera es un tema de cambio y es pues mi status quo. Finalmente el status quo es mi estado actual. Hoy cada uno de nosotros ya conoce la posición, de una u otra manera tiene un entendimiento de cuál es el reto que tiene esa posición. Y pues es el estado que nosotros buscamos tener siempre para que nos genere confianza. Y es, sea bueno o sea malo, que hay un tema importantísimo en el status quo y es que yo puedo estar viviendo en medio caos, digamos, con muchas cosas, pero yo busco seguridad y logro como controlar ese entorno. ¿Por qué? Porque de otra manera, pues digamos que no podríamos lograr desempeñarnos ni lograr los resultados. ¿Sí? A veces nos acomodamos muchísimo a entornos de mucha presión, con muchos frentes de trabajo y decimos, ok, eso es mi día a día, ok, eso es mi control, no importa. Necesitamos entender el ambiente, necesitamos reconocer cómo nuestro cliente, si es nuestro cliente un poco más complejo, si nuestro jefe o no tiene un estilo de liderazgo mucho más cercano o no, pero igual nosotros buscamos como identificar ese mismo estilo para poder ajustarnos. ¿Y qué nos genera el cambio? Y es que nos hace movernos. Nosotros siempre buscamos tener el control sobre la situación, sobre nuestro cargo, sobre el área, pero el cambio lo que nos impulsa es a movernos desde ese status quo, desde esa generación de confianza. ¿Y qué es cambiar? Pues cambiar es realmente aprender nuevas formas, es pasar de un estado a otro. Y realmente, pues el cambio no es algo nuevo, está inherente a nosotros y se genera en todos los ámbitos de nuestra vida. Y no importa en el ámbito, siempre se nos generan como expectativas, como temores, como cierta incertidumbre, dar ese paso. Y para nosotros, digamos, desde nuestra experiencia, solamente se genera cambio cuando hay aprendizaje. O sea, realmente cuando incorporamos una nueva forma de hacer las cosas. De otra forma, nunca se da el cambio. Medio adoptamos ciertos hábitos, pero realmente en el fondo no hay una transformación. Y de eso sufrimos las personas y las organizaciones, porque empezamos con muchas iniciativas, pero cuando vamos a ver en realidad si esas iniciativas están incorporadas
en la forma en cómo hacemos las cosas o en la forma en cómo nos relacionamos, ahí encontramos una brecha y es cuando hay muchísimo desgaste. Hay que mirar cómo realmente vamos a generar ese cambio real y generamos aprendizaje en cada uno de nosotros. Y aquí hay unos conceptos que queremos mirar, y es los cambios no nos implican como seres humanos el mismo esfuerzo. Hay unos cambios menores y hay otros cambios mayores. Los cambios menores pues no me implican un mayor cambio significativo en nuestra forma de ver o en nuestro patrón de comportamiento. En este momento podríamos decir que un cambio menor podría ser cambiar la sede de la compañía, pero para mí. Pero para otra persona el cambio de sede puede ser un cambio mayor. Y uno dice, no tendría mucho sentido. ¿En qué lo vemos? Definitivamente para mí un cambio mayor implicaría de una sede es porque mis hábitos de a la hora que me levanto, cómo organizo mi familia, dónde me queda, en qué me voy a trasladar desde mi casa hasta la oficina, pues me implica muchísimas modificaciones a lo que son mis hábitos como persona, como rol que ejerza en mi familia o con las personas que viva versus otra persona. O un cambio menor, también hablando de esas sedes, oficinas abiertas. Cada vez hablamos más de oficinas abiertas para generar trabajo mucho más colaborativo. Y esto me implica unos hábitos y una forma de relacionarnos muy diferente. Sí, me gusta trabajar y para poder trabajar me concentro con música, pero resulta que la música al de mi vecino de puesto le incomoda. Entonces, digamos que, fíjense que acá hay un tema importante cuando hablamos de cambios corporativos que para algunos puede ser muy sencillo si yo los lidero, pero tenemos que empezar a mirar qué significa para cada una de las personas, porque tiene que ver con mis patrones y mis expectativas establecidas. Y pues cuando hay un cambio, se genera resistencia, siempre. No es un tema en que, este cambio no generó, no. Lo que pasa es que dependiendo, un poco como mencionaba antes, si para mí es un cambio menor, ok, mi resistencia va a ser mucho más rápida y puedo adaptarme mucho más fácil, pero si para mí es un cambio mayor, pues definitivamente esos factores de resistencia se van a hacer mucho más evidentes. Y la resistencia es, y se ve evidenciada, es que es una reacción natural e inevitable ante qué, pues yo pierdo el control. O sea, no soy quien manejo. Definitivamente antes estaba muy seguro en mi oficina cerrada, tenía mis cosas de una manera, pues ahora no y pues me toca asumirlo. Es cualquier tipo de oposición a ese status quo. Es un indicador de mi incapacidad o mi incomodidad. Muchas veces es más incomodidad que no tenga la capacidad de hacerlo, de seguir actuando y pensando de acuerdo a ese patrón que yo tengo establecido. Y es una fuerza que se genera para mantener mi marco de referencia. Y yo puedo generar resistencia ya sea porque no quiero, o sea, definitivamente no me quiero mover, o no puedo, o definitivamente no conozco. Y es importante desde allí, cuando generamos estrategias para facilitar el cambio, mirar las personas en qué nivel están, o no quieren, o realmente no pueden, o no lo conocen. El segundo factor es importantísimo, ese miedo a trabajar más, un mayor esfuerzo. Cuando creemos que ese cambio ocasiona un incremento en mi cantidad de trabajo. O sea, como auxilio bastante tengo con mi día a día y ahora se les ocurre más cosas. Eso me va a generar resistencia. El otro factor es que mis hábitos se rompen, lo que hablamos. Si pues finalmente estamos haciendo las cosas bien, pues ¿para qué las modificamos? El otro, y este es muy importante, y es la falta de comunicación. Cuando hay vacíos de comunicación o esa información que se está generando no es clara frente al cambio, pues ahí empieza el rumor, empieza el chisme, se tergiversa realmente el objetivo de ese cambio y desde allí ya me genera una resistencia. Porque todas las personas buscamos respuestas en, bueno, y ese cambio, el famoso ¿cómo voy yo acá? ¿Qué representa para mí? ¿Tengo alternativas? O sea, ¿puedo negociar ese cambio se dé o no se dé?
o puedo adoptarlo un poquito y el otro no. Y realmente, y en el último tenemos que saberlo, especialmente cuando tenemos responsabilidad sobre el equipo humano en nuestras organizaciones, y es si somos interlocutores en los cuales las personas confían, ¿no? Y si las personas realmente creen verdaderamente en lo que les estamos diciendo, de lo que significa ese cambio para ellos en el futuro. Este último factor de comunicación es uno de los que más cuidado tenemos que tener desde el área de recursos humanos. Lo que menos podemos permitir en un proceso de cambio es que empiece una doble comunicación para la gente. Las comunicaciones siempre deben ser formales. Muchas veces en un proyecto de cambio decimos, no, esto todavía no lo digamos. Entonces es saber qué comunicar en cada momento. Muchas veces incluso decir que no hay avances en ese momento es súper válido para la gente, porque lo que no tenemos que permitir es que se genere una incertidumbre mayor y todas las comunicaciones en especulaciones. Entonces, que la gente identifique muy bien quiénes son esas personas que comunican frente a un proceso de cambio, que esas personas realmente sean las que tienen un impacto, como decía Ángela, y una confiabilidad, y no dejar espacios amplios sin brindar comunicación. Si es un espacio donde estamos trabajando al interior, mientras empiezan a darse cosas que impactan a la gente, que la gente sepa en qué estamos en ese momento en el proceso de cambio. Es uno de los puntos más importantes y los que más pueden, digamos que, disminuir o aumentar la resistencia. Y creo que también un factor importante en la comunicación es que esa comunicación sea transparente y que se hable, porque muchas veces en procesos de cambio hablamos solamente de todo lo bueno que va a pasar, el impacto que va a traer, que digamos que eso va a hacer enganchar a las personas, pero también hablar de aspectos que también vienen con el cambio, que son los procesos de transición, que es la incertidumbre, que es el tema de conflictos. Entonces, que las personas también tengan una, digamos que vean los elementos que van a vivir para que, digamos, que transiten y facilitemos ese proceso de cambio en la organización. Y tiene que ver con ese quinto factor, y es que normalmente cuando somos responsables de impulsar o de apoyar un cambio corporativo, pues vemos los aspectos globales, muy desde lo técnico. Somos muy buenos hablando de lo técnico, las fases, las interfaces, las cargas, los momentos donde hay paralelos, ese tipo de cosas que suceden mucho en los proyectos. Pero no hablamos de las personas que están involucradas en ese cambio, eso que implica en su entorno familiar, en su entorno personal. Entonces es importante verlo allí. A veces decimos, esta persona no tiene compromisos, que bueno, no es que no tenga compromisos, que no hemos visualizado que en esos momentos donde hay, por ejemplo, un paralelo, un carga importante de información porque estamos haciendo un cambio de plataforma, pues resulta que la persona está estudiando precisamente y requiere pues esos horarios. Entonces digamos que ahí es importante, si bien el cambio no va a parar por esa persona, sí que tengamos muy claro que ese es un factor de resistencia para ella y cómo lo podamos manejar. Y hoy en día este es un factor aún más importante si miramos las nuevas generaciones. Las nuevas generaciones tienen una mayor preocupación por los temas de calidad de vida. De hecho, una de las estrategias de retención que se está utilizando fuertemente en las organizaciones es toda la parte de salario emocional, que va precisamente ligado a esto. Entonces, ¿cómo eso se ve afectado por el cambio y cómo le damos también esa información a la gente de cómo poco a poco eso se va a volver a normalizar? Es una preocupación importante y es algo que tenemos que planear desde el principio en cualquier proceso de cambio. Y el último factor de resistencia es que las personas sienten que lo están obligando más allá de su capacidad. Por eso es súper importante ser muy transparentes en qué espero de ti en este proceso y eso qué implica para ti, porque las personas realmente nunca, o sea, si bien cualquier cambio me genera un factor de resistencia, la gente no se resiste al cambio sí o sí porque quiere, sino a ser obligado a ser cambiado. Entonces, son los elementos importantes. Pero bueno, ¿qué hacemos con ese contexto? Ya sabemos que hay unos impulsores que no van a parar
que tenemos un reto importantísimo frente al tiempo de poder implementar el cambio. Entonces acá les queremos plantear un modelo de administración de ese cambio. Este modelo no nos dice qué cambiar, porque el cambio depende de mi estrategia, depende de mi momento de organización y puede ser en los diferentes aspectos de una compañía. ¿A qué nos responde? A cómo hacer ese proceso, cómo apoyarlo. Entonces, es importantísimo tener en cuenta, ok, este cambio que yo voy a implementar, ¿qué impulsores lo generaron? Lo primero que debemos respondernos. El segundo es, ¿qué tipo de cambio es realmente para mi organización? ¿Es un cambio a nivel de proceso? ¿Es un cambio de tecnología? ¿Es un cambio cultural? Y además esto implica que es un cambio mayor o es un cambio menor. Ok, teniendo claro ese contexto, me voy a generar mi plan de cambio, que debe tener una estrategia de comunicaciones. ¿Cómo lo voy a decir? ¿De qué se trata? ¿Cuál es el impacto? Lo voy a hacer a través de, voy a hacer un kick-off de lanzamiento de este cambio. No, definitivamente mi equipo humano no me da para hacer cosas presenciales, lo voy a hacer virtual. ¿Qué tipo de medios voy a utilizar? ¿Esto qué me implica en mi cultura organizacional? Estamos súper adaptados, va a traer elementos que me muevan muchísimo esta cultura o no. Entonces es importante saber, ok, eso cómo me impacta en esta cultura organizacional. El tercer elemento es el patrocinio. O sea, sí o sí, si no hay patrocinio en un proceso de cambio, el cambio no se va a dar. Y no solamente ese patrocinio inicial, donde es el que casi siempre logramos, lanzamos con bombos y platillos los cambios, decimos todo lo bueno, lo bonito, pero después se nos va soltando. Necesitamos mantener ese patrocinio de sostenimiento durante todo el proceso, de estar ahí, de estar acompañando al equipo. Tenemos que mirar quién está realmente en ese día a día acompañando a que realmente las cosas se den hasta el final como queremos lograrlo y hacer seguimiento hasta el final. Y el último elemento, que no es el menos importante, y es cómo son las competencias de mi equipo y qué competencias debo fortalecer o cuál debo empezar a desarrollar para que ese cambio se dé. Hace algunos años, y cuando nosotros empezamos a apoyar las organizaciones en gestión del cambio, pues apoyamos muchísimos cambios de tecnología y pues algunos de ustedes pueden que sí o no, pero hace unos años cuando hablábamos de cambios de ERP en las compañías, pues era pasar de unas plataformas muy de AS400, de muchos procesos desarrollados manualmente, con muchos libros y cosas. Cuando empezamos a hablar de ERPs y sistemas integrados, pues claramente las competencias cambian, estamos hablando de unos ambientes distintos, donde era empezar a hablar en ambientes Windows, ambientes mucho más amigables, y las personas ni siquiera se podían resistir, no querían, la resistencia no se daba por el nuevo cambio del software, sino porque definitivamente necesitaba trabajar y desarrollar otra serie de habilidades, más de calidad de información, trabajo de respuesta inmediata, un enfoque más al cliente, un montón de elementos adicionales a lo que, si no lo tenemos en cuenta en ese contexto, pues el cambio definitivamente no se da y nuestra inversión, por ejemplo, pues fracasa. Entonces, teniendo en cuenta esto, hay una serie de pasos que nos parece importante y aquí lo queremos plantear, 8 pasos que nos, de una manera muy, digamos, sencilla, podamos hacer seguimiento para liderar ese cambio. Entonces, vamos luego a ver en detalle, pero quiero primero, pues, como leerles esos 8 pasos. Primero, establecer un sentido de urgencia. Segundo, crear una coalición, un equipo que vaya dirigido a eso. Tercero, desarrollar una visión y unas estrategias alineadas a ese cambio. Cuarto, comunicar esa visión de cambio. Empoderar a nuestro equipo, una amplia base de equipo, que cada vez tengamos más aliados. Sexto, generar resultados de corto plazo. Séptimo paso, consolidar esos buenos resultados para generar más cambios. Y el octavo, interiorizar esos nuevos enfoques en nuestra cultura. Entonces vamos a ir desarrollando cada uno de estos pasos. ¿Qué implica generar un carácter de urgencia? Pues necesitamos movilizar y si no hay una necesidad de ese cambio, pues las personas se van a quedar ¿en qué? En lo que hablamos antes, en el status quo. Y cómo es y qué cosas debemos decir. A veces somos muy complacientes al interior de la organización
Y es porque pues no hay una ausencia de una crisis importante y visible. Y es como, ok, pero pues si hoy no tenemos esa certificación, igual los clientes nos siguen comprando, o si hoy no lo hacemos, pues no pasa nada, pues ok, ¿para qué mover? O tenemos demasiados recursos visibles, y no, pero sí, el año pasado cerramos con, wow, el presupuesto se excedió, pues, ¿para qué hacer este cambio? O no tenemos estándares de rendimiento muy altos, entonces no tenemos algunos indicadores para algunos procesos, entonces ¿para qué involucrarlos? Aquí tenemos una serie de elementos que nos hacen generar un estado mucho más de complacencia que tenemos que mover. Por eso es importante, ok, ¿cuál es la urgencia de este cambio? A veces, ¿cómo lo podríamos lograr? Pues generar una crisis permitiendo fracaso, a veces no nos podemos dar ese lujo, pero sobre todo viendo y comparándonos qué está pasando con la competencia. O evidenciando esos números de reclamos o ese número de reprocesos que hemos tenido que hacer, o en cuánto nos excedimos en ese proyecto y eso en términos financieros, ¿qué significó? Entonces, cuando compartimos ese tipo de elementos financieros, pues empezamos a decir, ok, hay que movernos. O en segundo, eliminar ejemplos obvios de abundancia. A veces cuando hablábamos de beneficio de salario emocional, pues si estamos en un momento importante, pues ok, esos son elementos que se vuelven como hay que movernos hacia ese objetivo que queremos. Medir el negocio de una manera integral, no por resultados de áreas ni funcionales. O sea, definitivamente cuando, no importa, yo puedo ser backup, puedo ser administrativo, puedo ser recursos humanos, pero pues tengo claramente, y lo veíamos desde allí, una importante influencia en el negocio, pues aquí ya empieza que todos los procesos de cambio de la organización se vuelven relevantes. Divulgar datos sobre satisfacción de clientes, sobre rendimientos financieros, promover espacios donde todos tengamos contacto con clientes, con proveedores, con esos accionistas, con esos otros interlocutores que nos hacen tener una perspectiva más grande, eso ayuda a movilizar. En algunas ocasiones es bueno apalancarse en consultores u otros medios para introducir temas relevantes. Hay organizaciones donde nuestra cultura, el hecho que nos lo diga un tercero, hace que nos movilizamos más. Abandonando discursos felices por discursos más reales también hace que ese sentido de urgencia se mueva y sobre todo pues cuando vemos muchas oportunidades de futuro y sobre esas recompensas que nos trae llevar nuestra organización a adquirir eso que queremos involucrar como cambio, pues nos ayuda al primer paso, imprimir un carácter de urgencia, que ese cambio se vuelva relevante. El segundo paso es crear una coalición rectora. ¿Qué significa eso? Pues hay que crear un equipo. Definitivamente ningún cambio se da por una buena idea de una persona o una buena idea de una sola área. Entonces, ¿cómo podemos crear ese equipo? Lo primero que tenemos que identificar es si en este grupo que queremos mover, facilitar el cambio, hay una cantidad de protagonistas, directores de áreas funcionales con una posición de poder. Y eso es importante, y poder no solamente desde el cargo, sino poder desde el proceso, que realmente haya esa autonomía y que pueda realizar. El segundo punto es importantísimo y es la experiencia. Quienes están en ese equipo tienen la experiencia y toda la organización se ve representada. A veces los cambios se dan desde el área que tiene la iniciativa, pero nos falta el experto y el experto es el que realmente lo va a asumir. Entonces, ok, debe tener una voz en ese equipo. El tercer elemento es credibilidad, y es las personas que están allí tienen esa reputación dentro de la organización para que los demás sientan que son una garantía de esa propuesta. Le creo a esas personas que están allí. ¿Por qué están allí? Eso es importante. Y el cuarto elemento para mirar es, necesitamos crear liderazgo. Y está en ese grupo alguien que inspire, que impulsa, y lo que hablábamos antes,
logre sostener ese cambio con su liderazgo. Y creo que ahí es importante, un poco para complementar el tema del liderazgo, y es que con estos procesos de cambio también requerimos, uno, líderes que participen en el proceso y que lideren con sus equipos esos procesos. Entonces, ¿cómo alineamos a todo el equipo de liderazgo para facilitar el proceso con sus equipos? Y también cómo desarrollamos esas nuevas competencias que requieren nuestros líderes en procesos de cambio. Esas competencias de cómo generar engagement con equipos virtuales, de cómo generar mayor cooperación entre los diferentes equipos, de cómo manejar esos equipos virtuales que pueden estar presencialmente en cualquier lugar del mundo. Entonces, digamos, ¿cómo hacemos para, digamos, que alinear esos equipos? ¿Cómo hacemos para que tengan un papel mucho más protagónico y desarrollen esas competencias que hoy se requieren y que eran diferentes a las que se requerían en el pasado? Y no solamente en el grupo de líder, digamos, de nivel de responsabilidad en la organización, porque muchas veces encontramos que hay una persona que es miembro de equipo con unas habilidades de liderazgo importantes y hay que involucrar, porque puede movilizar mucho más al resto de la organización. Entonces, digamos que aquí es un punto importante de mirar si hay personas que puedan tomar la decisión, que tengan la experiencia para desarrollar el proceso de cambio, que le creamos al interior de la organización y nuestra gente le crean, y que haya ese liderazgo que impulse y sostenga el cambio. Este es un paso fundamental que debe ser apoyado muy estratégicamente por el área de recursos humanos. El área de recursos humanos es la que tiene el mapa de talento de la organización, es la que conoce a la persona incluso desde antes de su ingreso a la organización, es la que conoce su proceso de desarrollo al interior de la organización. Muchas veces las personas que lideran los proyectos, cuando no están acompañados por el área de recursos humanos, terminan conformando estos equipos por posiciones. Y aquí la inquietud que más le queremos dejar es que no es solamente por posiciones, porque a veces tenemos en una posición, podemos tener a una persona que no tiene el liderazgo suficiente o el perfil requerido, el impacto en ese momento, o no tiene la experiencia que se requiere en ese momento para generar realmente la credibilidad en el proceso de cambio. Entonces, todos los pasos son claves, pero digamos que este es fundamental, que sea acompañado porque nosotros somos los que conocemos el talento de la organización. Entonces, esto tiene que ver con, necesitamos encontrar a las personas adecuadas para formar ese equipo, crear confianza mediante ¿qué? Reuniones planificadas con mucho detalle, con muchas actividades y conversaciones conjuntas. Definitivamente, la confianza no es algo que se da porque sí, no es una generación espontánea, es algo que se va construyendo en el tiempo y es importante igual generar confianza del proceso de cambio para todo el equipo de la organización, pero especialmente para ese equipo que va a liderar el proceso y desarrollar ese objetivo común que definitivamente acá lo decimos que sea sensato para la cabeza, pero atractivo para el corazón. O sea, somos seres humanos que igual nos movemos por la pasión y la motivación, y es no solamente que sea racionalmente un proyecto, un proceso de cambio que responda a unas metas, a unos indicadores, a un resultado estratégico, sino que además sea muy atractivo para nuestra gente. El tercer paso, pues hay que desarrollar una visión, una estrategia, tener claro hacia dónde vamos. No puede ser un mandato autoritario o una microgestión de un equipo. Definitivamente hay que buscar que sea una visión imaginable, deseable, centrada, flexible y que la podamos contar. Si no podemos comunicar lo que queremos, pues hay que revisarlo nuevamente, nos devolvemos al paso 2 de quiénes estamos y cómo realmente tenemos esa habilidad para poderla compartir. Y pues unas estrategias, es una lógica sobre cómo vamos a hacer que esa visión realmente se haga realidad. Es muy importante porque esa visión nos ayuda a romper esa resistencia. Cuando miramos esos factores anteriores es ¿por qué la gente se resiste? Porque no sabe exactamente qué se espera de ellos, qué es lo que queremos lograr. Entonces aquí hay un ejercicio importante de poder traducir eso a dónde queremos llegar, que se convierta en una visión muy clara y muy comunicable. Uniéndonos a ese cuarto punto,
tiene que ser comunicable. Que la podamos comunicar con sencillez. A veces de verdad usamos unos lenguajes muy técnicos o realmente si nuestro equipo y nuestra gente es muy técnica, pues tenemos que hablarles en su lenguaje. Que podamos utilizar analogías, ejemplos reales donde podamos vernos. Hay que utilizar múltiples foros. O sea, cuando hablamos de una visión de cambio, no es suficiente con que ya lo dije. Hay que hacerlo en diferentes espacios y hay que repetirlo. Si ustedes se dan cuenta, ese cuarto paso dice repita, repita y repita. Sí. ¿Por qué? Porque es que, como veíamos, pues todas las personas frente a los procesos de cambio, vamos teniendo inquietudes, se va consolidando, tenemos una serie de miedos y utilizamos muchos filtros. Hay que predicar con el ejemplo, definitivamente. Hay que abordar muchas posibles incoherencias. Somos seres humanos, no somos organizaciones perfectas y hay que abordarlas explícitamente. Si nos desfasamos en tiempos, pues hay que ser claros, nos desfasamos en tiempo. Si la fecha que dijimos que íbamos a iniciar o el día 0 se nos corrió un día, 2 días por cualquier inconveniente, pues hay que abordarlos explícitamente. Y el último, súper importante, tener una apertura a escuchar, a retroalimentar. Si bien escogimos muy bien, estamos seguros que hicimos un muy buen equipo de proyecto, hicimos esa coalición rectora perfecta, cumpliendo con todo, pues igual somos un equipo más grande y hay que escuchar y retroalimentar para enriquecer el proceso. El quinto elemento, hay que capacitar a los empleados para que actúen. Tenemos que de verdad identificar qué habilidades se requieren, porque cuando veíamos la gente no quiere, no puede, pues si no puede, realmente tenemos que generar esos procesos de formación para que las personas y esa brecha que se dé realmente se cierre. ¿Desde dónde? Desde la visión y desde nuestra estructura. Hay niveles de formación que se requieren, ya sea de habilidades blandas o de elementos técnicos. Entonces, no lo podemos minimizar y es un elemento que debe estar permanente. A veces, y esas necesidades de formación no son las mismas dependiendo de la etapa en que esté el proceso. ¿Cómo? Hay una forma y lo primero es que no podemos llegar a hacer capacitaciones técnicas si no hemos sensibilizado frente al proceso. Primero hay que ir desdoblando de tener esa comunicación y esa sensibilización de esa visión. Luego tenemos que alinear esas estructuras con esa visión. Luego sí vamos a esos procesos formales de capacitación donde fortalecemos o desarrollamos nuevas competencias. Luego tenemos que alinear todos esos sistemas de información, esos indicadores por el cual nos vamos a medir. Si no alineamos esos indicadores por el cual medimos la gestión de nuestro equipo con los cambios, pues cómo nos aseguramos que realmente tengamos ese objetivo que esperamos. Y promover y tomar acciones frente a los patrocinadores de sostenimiento. Esos mandos medios, ese quien está en el día a día acompañando a los equipos, son los que nos van a ayudar a que definitivamente el cambio se incorpore finalmente ¿en qué? En cambiar esos hábitos. Pues, si no hay aprendizaje y cambio de hábitos, pues el cambio realmente no se da. El sexto paso, pues generar éxitos a corto plazo. Si no encontramos resultados en el corto plazo, pues realmente empieza un tema de desesperanza aprendida. O sea, como que hacemos, nos esforzamos y nunca vemos realmente que ese sacrificio valió la pena. O no tampoco podemos dar a tiempo esa palmadita en la espalda que nuestra gente está esperando por ese trabajo duro, ese feedback positivo, hay que darlo en el momento. Y que además esos éxitos de corto plazo nos ayudan también a afinar esa visión y esas estrategias finales. ¿Qué también hace los éxitos de corto plazo? Que la gente sigue interesada, no solamente nuestro equipo, sino los líderes. Y nos empiezan a generar una sinergia y una inercia para continuar implementando más cambios. Hay que planear, un poco de presión siempre es importante, éxitos a corto plazo que no sean trucos, siempre la verdad, y ese rol directivo es súper importante.
¿Mm? Aquí un poco decimos, hay que seguir teniendo siempre una dirección muy clara, pero muchísimo, muchísimo liderazgo. Consolidar logros y generar más cambios. Como veíamos al comienzo, pues los cambios es una cosa que no vamos uno a uno, muchas veces tenemos que trabajar muchos cambios de manera simultánea, entonces más cambio no menos, pero eso implica buscar más ayuda, muchísimo liderazgo por parte de los altos directivos, una gestión de proyectos y liderazgo desde abajo y una disminución de unas interdependencias innecesarias. Cada vez es un tema donde más colaborativo los equipos de proyectos funcionen y los equipos de cambio de una manera muy integrada. Para lograr anclar estos nuevos puntos de vista en la cultura empresarial. Tenemos que mirar qué es lo más difícil de cambiar, que es extremadamente difícil de cambiar en nuestra organización y empezar a que estos elementos sean mucho más visibles. Entonces, pues bueno, estos pasos eran los que queríamos compartirles, creo que logramos el tiempo exacto para poder abarcar pues unos elementos, unos paso a paso que nos ayuden a generar unos cambios mucho más exitosos que tengan el menor impacto en nuestra gente y generen mayor compromiso y mejores resultados organizacionales, que es lo que realmente todos queremos. Entonces, bueno, muchas gracias por la participación de todos y no sé si en este momento tengan alguna pregunta. Sí, si tienen. No hay preguntas, por ahora no veo que haya preguntas. Sin embargo, bueno, se conectó muy poquita gente en el chat, nos estaban diciendo que no habían podido entrar por el tema de parece que el link no les funcionó. Este webinar queda grabado, lo compartiremos con todas las personas de la comunidad de áreas de talento TI. No hay preguntas, no sé si, Patricia, ustedes quieren comentar algo de cómo es el proceso de servicios, o cómo es el contacto, cuánto duran, ya esos temas que les van a interesar a las personas que están conectadas. Si están en todo el país o si solamente se enfocan en unas ciudades, eso es importante. Pues bueno, nosotros como SID Consulting trabajamos no solamente en Colombia, o sea, en Colombia en todas las ciudades, sino en otros países de la región también, precisamente por esa necesidad y un poco lo que hoy en día implica buscar ese talento y pues las nuevas estructuras nos permiten igual no solamente buscar el talento en Colombia, sino en otros países de la región. Trabajamos con nuestros clientes en toda Latinoamérica. ¿Cómo trabajamos? Definitivamente muy orientados a la cultura de cada compañía. Si bien puedes estar en el mismo sector, sí es importante ver que cada uno de nosotros como organizaciones tiene esos diferenciales que buscamos transmitir al cliente y sí buscamos alinearnos muchísimo a eso, a que las personas no solamente quieren hacer ese cargo, puedan hacerlo, sino que además se adapten al cliente y esa cultura y al reto que se tiene. ¿Qué servicios prestamos? Uno es atracción de talento, somos un headhunter que trabaja de nivel profesional a cargos ejecutivos y el otro apoyamos a las compañías en esos puntos de transición, ya sea la incorporación de las personas en temas de desarrollo, porque quiero movilizarlos a unas posiciones distintas, o inclusive en esos momentos que al final son un poco más difíciles, que también es un tema de retiro, porque pues el negocio implica eso y hay que hacer reestructuraciones y en algunos casos de retiro. Vemos que esos son los dos enfoques que tenemos en ese acompañamiento que podemos realizar. Y como Liliana les mencionaba al inicio, pues de acuerdo a la alianza que hemos trabajado, nosotros pues hacemos el proceso de selección completo desde la alineación del perfil hasta el acompañamiento de la contratación de la persona. Y de acuerdo a la alianza que hicimos, pues hicimos una tarifa especial del 100% del salario de la persona. En ese salario no es sobre el salario, sobre el sueldo mensual de la persona, no incluiría ni los variables ni la compensación anual como lo hacen muchos en el mercado, sino es el 100% del salario que tiene la persona. Listo, y toda la información pues seguramente va a estar en la página de FEDESOL.
No, y Vale. quedamos muy atentos a cualquier inquietud. Muchas gracias. Muchas Muchas gracias a todos. Gracias por acompañarnos y gracias a todos por asistir al webinar. Bueno, nada, que tengan un feliz día.